Ahora, bien. Ahí entonces vamos a empezar la clase de hoy. Se sumaron ya dos personas más. En la clase de hoy estábamos revisando, vuelvo a unidad 3, análisis del discurso multimodal. En nuestro caso, nosotros tenemos una evaluación final que es el proyecto final de curso, por lo tanto, eso vamos a empezar a trabajar un par de semanas más. Así que vamos en ese sentido bien. Tengo que hacer algunas acomodaciones del contenido que estamos revisando. Por el momento, aquí estamos terminando tal cual. Esta clase de branding deberíamos haberla hecho hace 3 clases atrás, la estamos haciendo hoy día, y lo que tenga que ver con la cuarta unidad voy a hacer todos los ajustes y acomodos ahí para poder terminar dentro de los tiempos, los plazos. ¿Ya? Así que en este momento estamos terminando. Ahora, vamos a partir la clase de día de branding, obviamente con una introducción distinta a la que estaba en carpeta, en el programa, porque como lo de anoche fue, ayer y anoche fue bien importante, eh, eh, nos sirve harto para los propósitos de explicar qué es lo que es el branding, cómo se asocia. Ustedes seguramente tienen alguna idea sobre eso, ya lo vamos a conversar. Y poder aplicar esos elementos llamados branding a lo que ocurre hoy día en los discursos públicos y en la maquinación, la elaboración, la preparación de programas políticos y sobre todo de personalidades políticas. Esto es un poco lo que pasó Sichel y ayer. de Boric. Mónica, estamos contigo. Este resultado es tremendamente relevante porque es más del 46% de los sufragios. Eso es lo que van a escuchar ahora y lo que ven que se despliegan las pantallas de esta moneda virtual con los 6 aspirantes. Y esto es realmente relevante y se consolida entonces los resultados que les hemos entregado. Con un Gabriel Boric entonces que tiene un 60,33% de los sufragios. Vamos al detalle porque también vemos liderando a Sebastián Sichel. Y el detalle es el siguiente: 60,33% de los sufragios para Gabriel Boric dentro del Pacto Apruebo Dignidad, 373.261 votos. Y Daniel Jadwe de Chile Digno, 39,67% de los votos. Son 245.432 sufragios. Atención, es el 46,07% de las mesas escrutadas. Vamos a revisar entonces una diferencia que parece irremontable lo que ocurre en Chile Vamos. Y en Chile Vamos lo que ocurre es lo siguiente: Sebastián Sichel consolida absolutamente con 16 puntos y más de diferencia, 48,64% de los votos, son 251.116 votos, versus un Joaquín Lavín que tiene 32,06% de los votos, que son casi 17% de diferencia entre uno y otro. Son 165.507 votos los que obtiene en esta primaria de Chile Vamos Joaquín Lavín. En tercer lugar, muy lejos, Mario Desbordes, el postulante de Renovación Nacional. Evidentemente votos de Renovación Nacional y el AUDI también fueron para Sebastián Sichel, con 10,65%. Son 54.983 sufragios. Ignacio Briones, 8,64%. Subió su porcentaje a nivel nacional de lo que tenía anteriormente, pero muy lejos de los otros aspirantes, con 44.622 votos el representante de Evópoli. Ahí está entonces, hasta ahora, con más de 1.100.000 votos escrutados, tenemos a Gabriel Boric con un 60,33% de las preferencias. Ahí lo tienen, son 373.261 votos. Y Sebastián Sichel, 48,64% de las preferencias con 251.116 votos. Macarena, Daniel, este resultado es realmente relevante y bastante consolidado. Imposible, dicen algunos expertos, ya que se diferencien las cifras. Pueden cambiar, pero los resultados parecen estar muy consolidados. Gracias, Mónica. Pueden variar las cifras, pero los ganadores ya están claros. Sebastián Sichel por el Pacto Chile Vamos, Gabriel Boric por Apruebo Dignidad, pasarán a la primera vuelta. Tenemos que esperar los reconocimientos oficiales que hagan los candidatos perdedores, las celebraciones en los comandos, pero estos datos ya con casi la mitad de los votos contados no se van a mover mayormente. Y ojo, alta participación. Vamos a estar Bien. Manden esos memes para verlos. Me imagino que yo he visto algunas cosas, pero siempre hay algún meme interesante, chistoso. Había un meme, entre paréntesis, había un meme que no lo pude pillar después, que decía, en vez de venceremos, habían sacado la B corta, entonces decía, enceremos y será hermoso. Se reían un poco de encerar la casa y aparecía Jadwe encerando.
no es tontera. Ya, pues manden memes. Cuando anoche veía esto es de la Sichel y de Boric. Cuando yo lo veía, me pensaba un poco en la clase de hoy y inmediatamente se me vino a la cabeza esta pregunta que, bueno, se puede ver desde otras perspectivas políticas, por supuesto, pero para efectos de la clase lo que me corresponde a mí es analizarlo desde esta perspectiva. Una pregunta. ¿Tenemos un prototipo de candidato para dos públicos distintos? ¿Ya? Entendiendo que tenemos un público de la izquierda y la derecha, o cada candidato tiene un público en particular. Esa es la gran pregunta que se hacen todos los estrategas comunicacionales, los articuladores de discurso, los maquinadores políticos, todos se preguntan lo mismo, con distintos lenguajes. ¿Ya? Si vamos a hablar desde el mundo del marketing, hablamos de segmentación, si hablamos desde el punto de vista político, pensamos en públicos, en espacios donde la gente piensa, siente, se interpreta, se identifica. Entonces, miren, aquí hay algunas preguntas que son súper importantes para hacerse en este momento en que estamos. ¿Qué elementos provocan que nos fijemos en un candidato y no en otro candidato? A veces parece obvio decir, no, pero obvio yo voy a votar por Jadwe, no voy a votar jamás por Lavín, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que entonces hay? ¿Cuáles son los elementos? ¿Podríamos describir cuáles son esas características que hacen que nos fijemos en uno y no en otro? Porque si ustedes se fijan, nos encontramos con seres humanos que aparentemente, si yo viniera de otro país y no los conociera y los miro, me parecen bastante similares todos. No encuentro que haya algún elemento que los identifique necesariamente. Geraldine dice, el programa y el desempeño en los debates, por supuesto. Eso es una cuestión. Por eso el juego político se ve sobre la mesa, o sea, en las tablas, como se dice en el teatro. Se ve cómo hay un desempeño. La gente no lee los programas en general, el porcentaje muy bajo de la gente que lee el programa, pero sí eso se traduce en una performance, en un desempeño, en una manera de hablar, de pararse, de vestirse, de ser, de sonreír. No por algo las bromas a Jadwe le decían el enojado, por ahí Kramer se rió de él. También se reían de Sichel con su tema de su historia, que su historia, la historia de él era la más importante de toda la historia, un desborde así un poco narcisista. Entonces cada uno tiene una virtud y que a la vez se puede transformar en el talón de Aquiles. ¿Ya? Benjamín dice, es como la lección entre Khan y Kodos que pasa en Los Simpsons. Ay, no me acuerdo de eso. Ahí me perdí, no me acuerdo. Bien. ¿Hay algo que nos habla nuestro intelecto y valores? Intelecto, valores. Si alguien quiere desarrollar la pregunta de Benja, la respuesta a lo que plantea Benja también, por favor, puede comentarlo. ¿Hay algo irracional que no podemos explicar que nos motive? Fíjense, estas tres preguntas son claves, las tres segundas preguntas. ¿Ya? La emoción, el intelecto, los valores, lo irracional. Hay algo que siempre nos motiva que no podemos explicar y que hace que nos enojemos. Y hace que, por ejemplo, a la gente le guste Colo-Colo y no la Chile, o le guste la Católica y no la Chile, o la Audax Italiano y no Unión Española. O sea, como las cosas del fútbol son tan irracionales, en política pasa algo parecido. Y entonces uno empieza a pensar o trata de dilucidar en realidad qué es lo que hay de fondo. No sé si ustedes anoche conversaron con sus amistades al respecto de esto. Yo me acuerdo, anoche estuvimos conversando, qué sé yo, hasta por los WhatsApp y todo. Y uno empieza a darse cuenta que no todo el mundo piensa como uno cree que el otro piensa. Siempre hay matices y matices muy sutiles que nos hacen pensar qué es lo que uno espera de un candidato. Por ejemplo, ¿podríamos ser capaces de delinear en dos segmentos solamente? Es decir, ¿qué es lo que yo espero de un candidato? O sea, ¿qué es lo que yo esperaba de mi candidato Jadwe que no salió? ¿Qué espero de mi candidato Boric que salió? ¿Qué espero etcétera, de los otros candidatos de derecha? ¿Por qué habrá sido que Briones sacó tan poco? Si parecía que es uno de los que más invirtió, uno de los que más, 240 millones de pesos, la campaña, una de las más caras. La de Desborde también era otra de la segunda más cara. 240 millones de pesos también. Bueno, estas son grandes preguntas que uno debería hacerse, digamos, por una cosa de sanidad mental, decir, bueno, ¿por qué estoy acá yo?
Pero también, a propósito del análisis del discurso, uno puede preguntarse qué es lo que hace que la gente, que nosotros como votantes, y ahora nosotros desde el punto de vista del análisis del discurso, cómo nosotros podemos entender a la gente. Pregunta, ¿ustedes tuvieron alguna discusión familiar, interna, o con amigos, amigas sobre esto, en que se hayan dado cuenta de que hay cosas finas que no esperaban que el otro supiera, perdón, que el otro, no esperaban que el otro pensara o conceptualizara acerca de ese candidato? ¿Tuvieron alguna discusión al respecto? ¿Sí? De familia, Benja dice, con mi familia tuviste discusiones. ¿Alguien más quisiera comentar eso? ¿Sí? Sí, en mi familia ocurrió una discusión, o sea, no Ya, discusión, pero un pequeño debate, perfecto. pero principalmente ni siquiera fue por las propuestas que tenían los candidatos, sino como por cómo le hablaron a los periodistas, por así decirlo. Ya, El quejado ya, era muy enojón, de ya, que lo típico. claro. Y eso se dio, fue un debate que duró casi todo el día, realmente. Claro. Sí, y ya ese debate te abre una línea de discusión que necesariamente vas a llegar a explorar estos elementos, la emoción, el intelecto, los valores. Bueno, yo voy a llevar esta discusión no hacia el terreno político, sino al terreno del branding, que es lo que el motivo del tema de la clase de hoy. Y calza perfecto, porque el branding es hoy día algo que tiene que ver, ahí les puse una paleta de colores de la psicología del branding. ¿Ah? Fíjense ustedes que nos encontramos con que ahí a la derecha, ejemplos de marcas de branding que están asociadas a colores específicos. Eso es bien decidor al momento de nosotros como consumidores de productos, todo el día, todo el tiempo, estamos de alguna manera siendo llamados a consumir por alguna característica tendenciosa del color, primero que nada. Eso es como muy, muy potente. Fíjense ejemplos de color rojo, como Coca-Cola, el naranjo, Fanta, el amarillo, National Geographic, el verde, Starbucks. Bueno, estas son marcas gringas, bueno, también son transnacionales. El blue, etcétera. Ahí ustedes pueden ver varios colores distintos y que asocian a marcas y que por ende las marcas toman de alguna manera ese color para poder construir una personalidad. Por lo tanto, una de las preguntas fundamentales tienen que ver con qué es lo que hace el branding para efectos del análisis del discurso, ¿ah? ¿Qué tiene que ver con una producción discursiva y con la semiótica que hemos conversado en otra oportunidad? Si ustedes se fijan ahora desde el punto de vista netamente del color, ninguno de los que están acá abre la boca, simplemente los miramos por el color. Fíjense la paleta de colores de los 4 candidatos de derecha. Es una paleta de colores muy similar, en que predomina los colores oscuros, como el negro en Sichel y Briones. En particular, Sichel está con el negro y el blanco. Fíjense el negro y el blanco, ¿qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir que es profesional, que es inteligente, también que hay hay cierto nivel acomodación de dinero. El blanco juega a ser como simple, a ser sano. Ahí se le ve su poncherita también a Sichel. Debe haber escondido un poco la guata porque si quiere llegar a entregar esa noción de lo sano, no es prejuicio, sino que es como la conceptualización. Me da risa eso. Por otro lado tenemos a Briones, que también está con el negro y el blanco, jugando un poco lo mismo. O sea, los dos juegan a ser como los profesionales simples, ¿ah? Y como limpios. Luego tenemos a Lavín, Lavín, que es el más gris, que tiene que ver ya un poquito más con el café, ¿ya? Como la masculinidad, como la fuerza, como el contacto con la tierra. Fíjense eso que es bien interesante. Antonio dice, ¿el gris qué podría ser? Porque igual se repite harto. Claro, el gris es una mezcla. El gris trata de entregar clase, trata de entregar como se dice en el mundo del branding, el seniority, como esa capacidad de ser una persona creíble, muy seria, con mucha tradición y prestigio. Jadwe lo que hace con eso es bien interesante porque ocupa un gris muy claro en que trata de mostrar esta transparencia, esta tradición de izquierda. Estoy asentado en la tradición de la izquierda más dura,
Pero el verde me moviliza, es un verde oscuro, que también tiene que ver con ser, responsable y todo, pero tiene que ver más con salirse un poco de los moldes. De hecho, ya usar una parca es la informalidad máxima al lado de lo que un candidato se espera. Si bien en algún momento los candidatos, cuando salen a terreno, se ponen parcas u otras ropas que tengan que ver con eso, Jadwe lo asocia como una parte de su uniforme. Y Boric es el único, fíjense, el único que juega con el azul. Y el azul implica confianza, implica fuerza, confianza, ser confiable. Eso es bien interesante, que tú puedas confiar en una persona y los demás no ocupan ese color símbolo de la confianza. Entonces, ya desde el punto de vista de los colores, es súper interesante lo que ocurre acá. La paleta de colores nos muestra inmediatamente cómo la derecha juega con ciertos elementos que están asociados a... O sea, Sichel gana de alguna manera, y eso lo van a estudiar y lo vamos a escuchar durante varios días, varios analistas, pero gana como representando esta nueva derecha que es supuestamente muy profesional, muy ejecutiva, muy de centro, muy clara, muy limpia. Todos estos son conceptos, por supuesto. Y lo otro, y Boric gana representando, es como la otra cara de esto. Es también un tipo muy confiable, muy profesional, pero sobre todo tiene mucha fuerza y viene con la fuerza de la verdad, que es el azul. Benja dice, el uso de la parca ya es como parte de la marca Jadwe. Claro, totalmente, es parte de... Y eso es branding. Ya estamos entonces en presencia del branding. Bueno, el branding es usado por personas, es usado por organizaciones, por empresas. Es una herramienta de uso colectivo. ¿Ya? No solamente asociable al marketing, propiamente de venta de productos, es asociable, como lo acabamos de ver, a la construcción de una personalidad, de un carácter, de un propósito. Y sí, es para vender más, totalmente, en el sentido de vender ideas, no solamente vender productos, vender ideas, vender propuestas. Hoy día es una de las maneras de contactarse con la gente. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede ser espontáneo el branding? ¿Puede ser honesto? ¿Es real? ¿O es toda una patraña de falsedades? Bueno, si yo creo en Jadwe a través de, o identifico a Jadwe por la parca, identifico a Sichel por su negro blanco, tendré que creer eso, de alguna manera u otra. Tendré que creer que hay una asociación explícita que nos están facilitando a través de los colores, los conceptos, los valores, las intenciones, la emocionalidad que hay detrás. Fíjense en este ejemplo clásico de branding, que es una producción, casi un cortometraje, que ganó muchos premios. Here's a true story about a young lad named John. Just a local farm boy, but with something special about the lad. A glint in his eye, a fire in his belly, a spring in his step. And one day, he went for a walk. Now this walk began when his father died. The year was 1819, and he was just 14 years old. Bereavement counselling. Well, these were the days when young boys were sent into the fields. The mills, the mines, tough times. But young John was smart enough to be lucky. His father's farm, where he was born and raised, was sold, and the proceeds used to open a grocer's. Big responsibility for the wee lad. His own shop in Kilmarnock, with his name on the door, John Walker. Or Johnny, as the world now knows him. Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be a wee bit inconsistent. For John, that wasn't good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a consistent, unique product. Now this backroom art quickly developed into a commercial proposition, and a very profitable one. And because there's nothing like a commercial proposition to stir the Scottish heart, it grew quickly into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers. John thrived in this environment, and so too soon with his sons, Robert and Alexander, who joined him on his journey. The Walkers,
became the biggest name in a rapidly growing industry. They were unstoppable. In one bold bit of 19th century corporate raiding, they bought the famed distillery at Cardew, lock, stock and ensuring their supply of this silky single malt and guaranteeing, more importantly, that none of the other big blenders could get their hands on it. But young Alexander wasn't content with being Scotland's biggest blender. Not ambitious enough for him, no. He convinced the ship's captains of Glasgow to act as agents for him and drove the whisky bearing his father's name across the globe. By 1860, he had developed the square bottle. Now, with a label at an angle of precisely 24 degrees. No big deal, you might think, but you'd be wrong. The square bottle meant less breakages and more bottles per ship. The diagonal label meant larger type, and together, that meant Johnnie Walker had unmistakable presence on any shelf in the world. The bottle became an icon, and the rich liquid it contained sought after and consumed across the globe. Quite a character, Alexander Walker. Master of the blender's art. Ambitious, uncompromising. Mr. Walker. It was John's grandsons, George and Alexander II's turn to join him on his journey. They led the brand into the 20th century. By 1909, they had developed the iconic red label and black label and persuaded Tom Brown, the best young illustrator of the day, to sketch a striding man in a napkin during a business lunch. In the stroke of a pen, the Victorian grocer was transformed into an Edwardian dandy. By 1920, Johnny's walk had taken him through 120 countries, and he continued walking through the brand's advertising over the next 50 years, into the fabric of global culture, deep into the dark hearts of several wars, to the pleasure palaces of the aristocracy, immortalised by screen legends, celebrated by filmmakers, singers, songwriters, novelists, shoulder to shoulder with the great sportsmen of the age, winning countless international awards for quality, and even being awarded the Royal Warrant by King George V. No going back after that. Not that going back would even have occurred to Johnny, or any of his family. By the end of the 20th century, the familiar red label and black label were joined by the green label, the gold label, and the grandest of them all, Johnnie Walker Blue Label. By the beginning of the 21st century, Johnnie Walker wasn't just the world's biggest whiskey brand, but an international symbol of progress. The brand's Keep Walking mantra, adopted by pro-democracy protesters and parliamentary speechwriters. What would the farm-born Victorian grocer have thought of all of this? He'd have loved it. A Victorian farm-born grocer he might have been, but he and the family that followed him were possessed by a fiery ambition with the skill and intelligence to match. 200 years later, and Johnnie Walker's still walking, and he's not showing any signs of stopping. Bien, eso es. Ahí está. ¿Qué les pasa con eso, con ese Johnnie Walker, Keep Walking? ¿Cómo lo ven? Coméntenme. ¿Qué les pareció? ¿Qué podemos extraer de ahí? ¿Con qué conclusiones al revisarlo? Con respecto a al concepto de branding, primero que nada, a la función tal vez del branding. ¿No? ¿No hay comentario? Si hay una primera impresión que uno pudiese tener es que ¿para qué hacer algo tan largo si es un comercial? ¿No? Un comercial de una botella de whisky. Benja dice, el uso de paleta de colores está muy marcada, se nota rápidamente a quién va dirigido. Hay una paleta de colores, totalmente. Hay un... ¿Y a quién crees tú que está dirigido, Benjamín? Puede estar dirigido. Mientras tú nos cuentas eso, yo, si lo veo por primera vez y veo que es tan largo, pensaría, ¿para qué hacer algo tan largo si podría hacer algo más corto, como los videos de los comerciales de YouTube, que hay unos que son de 15 segundos y listo. Claro, pero es que eso es otra cosa. Ese tipo de comerciales es otra cosa, apuntan, su articulación está pensada desde otro punto.
Acá lo que nos quieren mostrar es, o pavimentar o cimentar, es un camino. Y valga la redundancia, porque literalmente eso, todo el trayecto es un gran camino. La articulación, el montaje es sensacional porque el tipo va caminando y cada cosa milimétricamente calculado, cada verbalización que da tiene que ver con algún hito, algún hecho y algún punto físico referencial en este camino. O hombres de 40 años, quizás empresarios exitosos. ¿Dónde estaría eso marcado? ¿En qué parte está sugerido esos elementos que tú mencionas? Porque no están explícitamente sugeridos. ¿Será el color gris? ¿Será el camino como un camino pedregoso? No un camino fácil. ¿Ya? Es un poco el recurso de contar la historia desde el ego, desde el yo. El yo que construye camino, construye familia y a la vez construye aventuras, construye empresas y pasa por una serie de momentos a lo largo de la historia de, no sé, de los mercados del siglo XX. Es una construcción muy, muy fuerte eso. Ya tanto los colores como la ropa que se usa, dice Benjamin. María, en el gris la historia que cuenta, el camino no va en baja drásticamente. En bajada, el camino no va en bajada drásticamente. Ya, claro. Exacto. Y la gracia de este aviso, que fue premiado y todo, es que lo que hace es hacer una gran metáfora de la construcción, a la vez, es como metadiscurso, de la construcción de la imagen de un producto y del concepto sobre un producto. O sea, no es algo que tú vayas a construir de un momento a otro, tiene que construirse a lo largo de un camino, de un tiempo. Esto es lo que hace cualquier campaña política, construir a medida que se trazan ciertos hitos. La marca de Hadwe en algún momento aparece como un elemento distintivo de su carácter, lo viste en el carácter. ¿Ya? En algún momento Sichel decide mostrar que tenía un tatuaje en el brazo y es súper posero, él mostrando el tatuaje, es capaz de encorvarse para mostrar el tatuaje y hay varias fotos y hay algunos memes sobre eso, porque decidieron que eso iba a dar la sensación de cercanía con el voto más joven, ¿ya? El voto joven, el universitario, el profesional joven que está ahí, ese profesional masculino, joven, exitoso, al que está apuntando esa candidatura, por ejemplo. Pues bien, entonces, sumando y restando, uno podría decir varias cosas sobre el branding. Acá yo les lanzo una definición que vamos a desglosar. Lo primero es decir que es la construcción de marca de un producto, servicio mediante la administración de los activos y los pasivos vinculados de forma directa e indirecta al nombre o marca, y de esa manera crear una identificación que aumente el valor de esta tanto para el cliente como para la empresa. Luego, que traducido de otra forma, es esta lógica. Los activos son bienes y servicios operativos de una actividad económica. O sea, ¿cuáles son los activos de Hadwe? ¿Cuáles son los activos de Sichel? ¿Cuáles son los activos de Boric en términos de una contabilidad, de activos y pasivos? Benja dice, Sichel se entera que gana las primarias, procede a besarse el tatuaje y dar gracias a su gente. ¿Sí? ¿Eso está ocurriendo en este momento? Capaz que esté ocurriendo. Bueno, los activos son todos aquellos elementos, aquellas cualidades que permiten identificar y cada uno de los candidatos reconocen aquello y por ende construyen su marca en torno a eso. Los pasivos son los deberes, lo que se debe a acreedores que financian una actividad económica. Es como manejar esta entrada de pros y contras. Sí, puede haber ocurrido. O da para meme, tal cual. En este juego entre activo y pasivo, la actividad económica de una organización o de una empresa busca costear sus gastos y obtener ganancias y utilidades. Entonces, en términos económicos, una empresa busca, o una organización, o un candidato, busca capturar la atención de sus clientes, de sus usuarios, de su segmentación, de su público, de su audiencia, para obtener los ingresos que le permitan costear las utilidades, costear y ganar utilidades, generar utilidades. Las utilidades es ganar, llegar a la meta y ganar la mayor cantidad de votos posible. Entonces, desde ese punto de vista, el branding ayuda a la construcción. Miren, aquí vamos a ver, el video no lo vamos a ver entero porque tiene 20 minutos, les voy a dejar el link para que lo vean con más atención, pero ven acá a uno de los tipos que trabaja mañana, branding. Como dice él, vamos a darlo todo aquí en el desayuno, en Marketing TV, con Andy Stallman, argentino, uno de los mayores especialistas en branding de España y Latinoamérica.
No en vano, ha escrito más de 50 artículos sobre comunicación, branding, diseño y marketing para muchísimos medios de comunicación de varios países, donde además se le conoce, fíjense ustedes, como señor branding. Y uno de los libros más importantes e interesantes de marketing en el 2014 es precisamente el suyo, Brand of On. Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo Alicia. estás? Excelente. ¿Y vos? Pues yo encantada de que estés aquí, Bueno, me alegro mucho de estar acá y gracias por la invitación. porque me tienes que contar muchas cosas. Perfecto. Pero tú sabes que yo siempre empiezo, no sé nada. Bien. Y como tú eres un experto en branding, pues la primera pregunta es obligada. Perfecto. ¿Qué es branding? Pues muy bien. Hablando en términos muy fáciles para que todo el mundo nos entienda, el branding es el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca. Y cuando hablamos de una marca, la gente cree que es un logotipo. Entonces, Exacto. la marca no es solo un logotipo, sino que tiene que ver con lo que la gente dice, siente o piensa sobre un producto, sobre un servicio, sobre un programa de televisión, sobre un libro o sobre una compañía. O sea que tiene más que ver con lo intangible, con lo que la marca es, lo que la marca representa, sus valores, su ADN, su espíritu. En definitiva, el branding, por poner una palabra, es el alma de todo aquello que se construye. O sea que una empresa sin alma o sin branding no tendría futuro. Claramente no. La realidad es que todas las empresas están haciendo branding, algunas de manera consciente y otras sin saberlo. Las que están haciendo branding de manera consciente están elaborando o por lo menos están apalancando esa idea detrás de una estrategia. Los otros lo están haciendo sin estrategia. Y una estrategia de branding nula o mala claramente te va a llevar al fracaso. Pues entonces, ya que estamos con la estrategia, ¿cómo sería una estrategia buena, óptima, para llevar a cabo un buen branding? Perfecto. Lo primero es ser auténtico. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, conociéndote. La mayoría de empresas no se conoce, ¿no? Van creciendo orgánicamente o estructuralmente o económicamente en función de un mercado que va creciendo o se va contrayendo, pero muchas veces se olvidan de dónde vienen. Y peor que olvidarse de dónde venís es no saber a dónde querés ir. Con lo cual una estrategia tiene que contemplar muy bien esos inicios para ver dónde están los pilares sobre los cuales creciste en esos valores y en esos principios de tu organización, cuál es esa misión y esa visión para la cual creaste tu organización, pero sobre todo no usar ese pasado como sofá, sino como trampolín para un futuro. Y ese futuro te requiere de un cambio cultural muy grande, como veníamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Antes los medios analógicos lo ocupaban todo, ahora hay un montón de medios digitales. Entonces, si te conoces bien, sabes bien de dónde venís, tenés claro tus valores, tu misión y tu visión, y tenés claro a dónde querés ir o a dónde te gustaría llegar, es mucho más fácil construir esa estrategia de branding. O sea, hay que marcarse objetivos. Es que si no trabajamos con objetivos, ¿qué estamos haciendo? Al final el branding no es arte en el sentido más literal de me divierto o me inspiro o lo que fuese. Acá estamos trabajando con objetivos, estamos trabajando con deadlines o vencimientos, estamos trabajando con cuentas de resultado, con business plans, estamos trabajando al servicio de una compañía. Es decir, la gente piensa que el branding es algo que no está en el centro de la organización y eso es un error. El branding está en el corazón de una organización y cuando el branding está claro y es preciso y es coherente y es consistente, empapa la organización en definitiva termina siendo más exitosa. Entonces, no sé si preguntarte si el branding nace o se hace o si uno nace con branding pero hay que trabajarlo. Bueno, como te decía, el branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo. Es decir, vos... O sea, el branding existe entonces desde el principio. Desde antes de que nazca la compañía. Claro. Es donde vos definís dónde querés ir, qué querés ser, cómo querés ser, a quién le querrás vender, por qué es relevante lo que tenés para decir, qué tienes para decir tú que otros no tengan y por qué la gente va a querer escucharte. A ti, no a otro. Por supuesto, hoy estamos todos súper contaminados de mensajes. ¿Por qué va a ser importante que nos vean hoy a nosotros y no a otros tantos cientos de contenidos que se suben a la red? Bueno, ahí está, esa frase final es bien decidora. O sea, ¿por qué vamos a tener que nosotros llamar la atención? ¿Por qué nosotros tienen que vernos, hablarnos, escucharnos? Esa es una de las cuestiones que está detrás del branding. Aquí, bueno, vimos varias ideas. ¿Les llamó la atención alguna de las ideas que comenta este especialista Stallman? ¿Queda más clara la impresión, una primera impresión sobre el concepto de branding? ¿Lo ven posible aplicar al análisis del discurso? Usar el pasado como trampolín para crear, dice Antonia. Me gustó esa frase, sí. Sí, es un buen resumen.
Me gusta cómo habla este argentino porque es un especialista que logra capturar bien el sentido de la explicación de ciertas cosas técnicas en ciertas metáforas y utilizar este tipo de elementos. El pasado como trampolín para crear. Bueno, si ustedes se fijan, si tomamos solamente esa frase que citó Antonia, es re interesante analizar cómo la construcción de personajes, de personajes públicos, de organizaciones. ¿Ah? Y cuando yo digo organizaciones me refiero no solamente no estoy pensando en una empresa corporativa como, no sé, el Jumbo, estoy pensando en organizaciones que pueden ser comunitarias, organizaciones sociales, ONG, o sea, estoy hablando de todo tipo de organización donde hay una, dos, tres, cuatro personas que se juntan a hacer algo en conjunto. Eso ya es una organización. Y podemos analizar, identificar, pesquisar cuáles son las características que movilizan a las organizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, Catalina, Diana, Francesca y Francisca se juntan las cuatro y dicen, vamos a hacer una empresa juntas, vamos a declarar cosas, vamos a hacer cosas por el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos las cuatro en conjunto, a las cuatro nos gusta trabajar de manera independiente y tenemos ciertos valores súper claros. Son estos, listo, estamos de acuerdo, empecemos. Y cuando empiezan a trabajar, a veces una organización que empieza a nacer y a crearse, no se da cuenta que tiene un pasado que lo puede ayudar a generar esta historia, este relato, este cuento, que va a ser la línea dura de batalla con la cual la organización va a empezar a darse a conocer al mundo y va a buscar a sus posibles auditores y sus posibles referencias. Eso a veces provoca, cuando no se entiende bien esa relación, provoca ciertas discrepancias, ciertas incoherencias que nosotros como auditores detectamos inmediatamente cuando estamos en presencia de un discurso que no es coherente, que no es racional. Espera un segundito. Ya, disculpen, llegó mi hijo a preguntarme por una mermelada. Entonces, como conversaba, como decía, por ejemplo, ahí nos encontramos con elementos del branding como decidores para la construcción de la estructura discursiva, de la estrategia discursiva. Por eso, em, acá yo les dejo algunas ideas fundamentales para que ya empiecen a darle vuelta al trabajo final, a escoger un proyecto de análisis, donde la estrategia de branding va a implicar un relato, una definición de un público, una gráfica, una visualización de esa gráfica, una gestión de comunicaciones, cómo me quiero relacionar con mi público a través del online o del offline, un marketing, voy a buscar un marketing de tipo direccional, simultáneo, bueno, ahí hay varias cosas que se pueden ir discutiendo de manera más específica, qué tipo de publicidad voy a hacer, etcétera. Por lo tanto, el análisis del discurso hoy no puede evadir estas realidades que se construyen en el proceso activo de branding, porque todo lo que recibimos discursivamente está, como dice el especialista en branding, todo lo que está pasando comunicacionalmente por todas partes tiene un proceso activo de branding que puede estar explícitamente en la mente de aquellos que están detrás de la articulación de los discursos, o puede que no. ¿Ya? Eso, por ejemplo, le pasa al Mercurio, el diario Mercurio, todos los domingos. Y es que es como que el diario Mercurio es como que se transformó en un meme de sí mismo, un chiste. Eh, eh, si tienen la oportunidad de mirar en Mercurio, pueden mirarlo online, por supuesto. El día domingo, cuando declara el Mercurio, yo lo veo de toda la vida, y de repente es muy chistoso porque declara ciertos temas como de importancia nacional, pero la mirada que le da, en el texto se dice que es una mirada como abierta, muy plural, etcétera, pero cuando tú empiezas a leer, te das cuenta que es la misma perspectiva, visión del grupo de empresarios de derecha tradicionales que no han leído lo que está ocurriendo en el ambiente y que prefieren no leerlo tampoco. Las editoriales, las cartas al editor que todavía se siguen usando en el Mercurio, ponen en tribuna a personajes políticos
como, no sé, Jorge Pizarro de la DC, que ya pasó a la historia y que tiene un montón de tejado de vídeo, y está ahí hablando él. O sea, ese personaje de DC que en algún momento fue importante hace 30, 40 años atrás, y se transforma en uno más de la elite de derecha más fuerte y recalcitrante. Entonces, hay una construcción, el Mercurio va haciendo branding día a día y domingo a domingo con una suerte de discurso explícito, pero discurso implícito a la vez. ¿Ya? Por lo tanto, es re interesante entender a través de estas preguntas, cómo se da el branding. ¿Ya? A través de la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el relato que hay detrás? ¿Ya? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es la historia que me están contando acá? ¿Cuál es la anécdota o la excusa de donde se construye el relato? Que eso es re interesante porque permite, desde el punto de vista de si yo estoy generando mi propia empresa, mi propio estado de las cosas. Yo como persona quiero algo para mi vida, y quiero construir mi vida. Bueno, ¿hay alguna anécdota, alguna excusa? Algo pasa en mi vida que me permite generar un trampolín y seguir adelante. Por ejemplo, es muy usual que en la vida de todas las personas nos pasen accidentes, nos pasen cosas, la muerte de un familiar querido, el alejamiento de una persona muy querida, etc. Ese tipo de fracturas son súper potentes para construir relatos y para proponerse a uno mismo cierta aventura en la vida. En fin, así es como va construyéndose y esas son estas 6 preguntas que yo le formulo ahí son las claves para efectos de la estructuración del branding. ¿Ya? El libro este de branding, les voy a dejar colgado en la sesión del campus virtual el video y algún material de apoyo para poder revisar más en profundidad lo que es branding. Acá están los 9 ideales del branding, según Alina Wheeler. ¿Ya? Este libro también se los voy a dejar colgado por ahí para que lo revisen porque es súper interesante para efectos de si ustedes quieren trabajar en branding, este libro es fundamental. ¿Ya? Ella habla de los 9 ideales del branding, ¿ya? Que son esos que están ahí. ¿Ya? La visión, la coherencia, el significado, la diferenciación, el compromiso, la autenticidad, etc. Todos estos 9 elementos están presentes en la creación del branding. Es por eso que cuando nosotros nos escuchamos hablar a un candidato, no sé, escuchamos hablar, por ejemplo, a Ignacio Briones, y uno puede decir, sí, mira, hay visión en el discurso, hay coherencia entre lo que dice con lo otro, pero sabes que la diferencia de la marca que quiere imponer Briones con respecto a los otros candidatos, ya no me parece que hay una diferenciación muy clara, me parece que como que más de lo mismo, pero un poquito más maquillado nomás. Y uno empieza a reflexionar de esa forma, y en la práctica lo que está haciendo es considerar estos 9 ideales del mensaje del branding y estar evaluándolo en una tabla. Así que aquí yo les dejo una idea. Estos 9 elementos ustedes pueden ser 9 elementos de evaluación de un discurso desde el punto de vista de cómo se compone el mensaje de esa persona o de esa institución o de esa organización. ¿Ah? Y para ello basta con que ustedes tomen como caso de estudio un discurso que pueda ser verbal, multimedial, ya que estamos en la unidad de multimedia, y tomar la pauta de los 9 ideales y evaluarla. Evaluar se da, no se da, de qué manera se da, poner una nota de 1 a 5. Yo ahí también les puedo ayudar con eso las pautas. Pero basta con que alguien ya lo quiera y hacer y podemos lanzarlo en ese punto. ¿Qué ejemplo de branding se les ocurre en este momento? Catalina, Carolina, Diana, Francesca, Francisca, Geraldine, Javiera, Macarena, María, Abigail, Antonia, Benja. ¿Se les ocurre algún ejemplo de branding en este momento que les parezca que tenga que ver con lo que hemos conversado en esta clase? ¿No? En el libro de Wheeler vienen varios ejemplos de branding, de casos exitosos. Por ejemplo, miren, la conformación de la marca Perú. Ahí está el logo. A la sentido, no sé,
sentido común. Ah, no, branding es un caso de construcción de marca, de logo. Ya, bueno, pero el logo, ¿qué significa? El logo significa Perú. ¿Qué es Perú? Hay una definición de lo que es Perú. ¿Ya? Una nación multicultural que está cambiando, que se está transformando, que tiene ciudades por un lado el Amazonas, por otro lado los Andes. ¿Ya? ¿Cuáles son los propósitos de la marca? Transmitir una promesa de una marca clara, ¿ya? Que incremente el turismo, la inversión, ¿ya? Que permita generar una demanda de productos, etcétera. Y ahí tenemos un par de citas de dos personalidades que hablan sobre branding y sobre la construcción de marca. O sea, Perú logra instalar una, una conceptualización de lo que es la nación. En fin, es súper loco esto, porque es como conceptualizar qué es una nación completa a través de un logotipo. Eh, eh, es, si uno lo mira desde el punto de vista técnico, eh, perfecto, sí, en el papel se puede lograr, pero desde el punto de vista emocional del acervo cultural que existe detrás, es una locura. O sea, ¿cómo vas a construir una marca que ese logo hable de lo que puede ser una nación completa? ¿Ya? Entonces, francamente, el branding se mueve en un terreno de las ideas, un terreno de conceptualizaciones. ¿Ya? ¿Es ridículo desde ese punto de vista? Sí, pero por otro lado también nos muestra lo que nos decía Harari cuando lo leímos al principio del curso, que los seres humanos necesitamos tener historias, necesitamos tener cuentos, necesitamos tener asociaciones simbólicas, somos profundamente simbólicos como seres humanos y necesitamos tener ese componente de significado para poder relacionarnos con esta realidad de entes em, tangibles y no tangibles. ¿Mm? ¿Preguntas, dudas al respecto? Profe, Sí. hay que analizar solo como comerciales, por así decirlo. Em, Tú dices comerciales de publicidad, avisos publicitarios, ¿sí? Claro. ¿Sí? No necesariamente, para nada, porque el branding va más allá, está por sobre la publicidad. Lo que pasa es que viste mucho mejor y es más vistoso cuando un aviso publicitario construye su marca a propósito de la utilización de las técnicas del branding, pero va más allá, totalmente, totalmente. Tú puedes analizar desde el punto de vista del branding el discurso político perfectamente, perfectamente, y cualquier otro tipo de discurso. ¿Ah? Cualquiera. Javiera dice, respecto a los colores, BTS usa el color morado, incluso inventaron el e-purple para decirle te amo a las fans, y ese color lo ocupan para vender igual. Samsung sacó un teléfono promocionado por BTS que es morado y los audífonos morados también. Claro, exacto. El uso del morado va a implicar ciertas asociaciones y eso permite que, acá tenemos, ahí están los colores de nuevo abajo, morado o violeta, que también implica lujo, alta calidad, paz, eh, wealth, o sea, como está asociado el morado, el violeta a la idea del bienestar tecnológico y, y al lujo de la tecnología. El gris también provoca eso. El gris también tiene por eso, por algo también todos los instrumentos, todos los elementos electrónicos son grises, no los pintan de ningún otro color, son negros, grises, porque también implican tecnología. Pero el violeta es un color súper potente para declarar eso también, ¿no? Le da un toque de lujo interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Respondí tu pregunta, Carolina? ¿Profe? Sí. Sí, profe. Ya, qué bueno. Y podríamos analizar así como el branding de alguna celebridad o algo así, tipo, no sé, un video musical controversial o algo por el estilo. Totalmente, claro, totalmente, Ya. totalmente. Lo que hay que hacer es diseñar una plantilla de análisis para lo que hagamos, para lo que ustedes vayan a analizar, tienen que decidir, sentarse, conversar, pensar en pareja y decir qué es lo que nos gustaría, qué caso de estudio queremos tomar, qué modelo nos interesa, este modelo,
¿Cómo lo vamos a hacer? De tal forma, a ver, ¿vamos a evaluar un desempeño? Sí, no. No, vamos a describir tal cosa. Ya, describamos. Entonces vamos a usar categorías de descripción. Son decisiones desde el punto de vista metodológico muy importantes para ustedes para hacer un análisis que les sea útil, que lo pasen bien haciéndolo y que obviamente apliquen el modelo que es el objetivo del curso. Hoy día a mí se me ocurre, si yo fuera estudiante, por ejemplo, analizaría la marca, no sé, pues la construcción de marca de un caso exitoso, o sea, en Instagram, por ejemplo, de una personalidad. ¿Se han fijado que hay algunas personalidades que han posteado en Instagram, tienen, no sé, 10 posteos y tienen 2 millones de personas que lo siguen? Entonces, ¿por qué en esos 10 posteos, qué hay en esos 10 posteos que permiten que llegaste a tal cantidad de personas? Puede ser porque ya esta personalidad era conocida de antes. Sí, claro, hay un capital político de atrás. Pero algo dice esos 10 posteos, por ejemplo, o tal vez 5, tal vez 3 posteos. Hay una construcción de marca ahí involucrada con la foto, con lo que se dice, con los colores, con las posturas, con las acciones, con el relato, con el mensaje, etcétera. O sea, la plantilla ahí, por diseñar para estudiar eso, eh, eh, es, va a depender de lo que ustedes quieran lograr, cuál es el propósito final. Pero, por ejemplo, hacer una descripción de una construcción de marca puede tomar las 5 o 6 preguntas que vimos en las diapos anteriores y con eso armar un buen proyecto descriptivo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿O comentario que quisieran realizar? Profe, yo tengo otra duda. Dime. Por ejemplo, ahora con TikTok yo he visto mucho que, por ejemplo, las aerolíneas utilizan como los audios más populares de TikTok para hacer videos sobre su propia empresa. ¿Eso también sirve? También sirve. TikTok están vueltos locos con eso, con usar todos los audios de todos los videos, canciones más populares para vender sus cosas. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Qué más? Bien. Bien, esta era la clase introductoria al branding. Y si ustedes se fijan, hemos hecho clases introductorias de varios temas. Vamos a seguir en esa misma lógica. Aprovechar la hora de clase en hacer la introducción. Yo les dejo el material y la idea es que poder abrirle un poco la mente para ver qué cosas les provocan inquietudes y que vayan ahí tomando un camino, decidiendo qué modelos tomar. También se pueden tomar modelos mixtos, o sea, ustedes pueden, no sé, tomar, perdón, no modelos mixtos, sino tomar conceptos y unirlos de una forma distinta. Por ejemplo, aquí el branding da mucho para incorporar el viaje del héroe dentro o sea, el viaje del héroe en el aviso. Si yo quisiera aplicar el viaje del héroe al aviso que vimos de Johnny Walker, calza perfecto. O sea, está en todas las estructuras. O sea, no está el viaje del héroe perfecto tal cual es, pero sí calza aplicar el modelo del viaje del héroe para poder describir cómo se construyó ese aviso. Y además podría incorporar elementos de semiótica para poder describir lo que Benja comentaba, los colores. ¿Por qué los colores? Los colores que le hablan a una persona especial, a un auditor, a una audiencia especial. Bueno, eso también se puede ocupar para poder conceptualizar y sacar una idea más concluyente. Ya, paro de hablar. Que tengan buen día, pásenlo muy bien, que estén muy bien, nos vemos en una próxima clase y que tengan una buena semana. Igual usted, profe, cuídese. Igual, chao. Chao, profe. Chao.